al licenciado Rolando Emanueli. Licenciado, buenos días, gracias por estar con nosotros por segunda vez esta semana. Muy buenos días, Alfonso, siempre es un placer, las veces que sean necesarios para informar al pueblo de Puerto Rico. Me imagino que usted está amanecido, ¿verdad? Porque cuando ayer la jueza dijo que se le estaba acabando la paciencia, usted, me imagino que eso lo tiene malo, ¿verdad? Ay, Dios mío, sí, no pude dormir, fíjate. La jueza se disparó la carta del miedo también, repitió la narrativa de la Junta sobre el asunto de que ella podría desestimar la quiebra, algo que no está apoyado en el derecho ni en los hechos del caso. No me imaginaba yo, Alfonso, hasta dónde ella iba a llegar en este empeño de arrodillar a los legisladores para que aprueben no la legislación habilitadora, sino la legislación habilitadora que la Junta quiere, porque ese es el detalle. Ellos están dispuestos a aprobar una legislación habilitadora, pero la Junta quiere una específica y si no, está dispuesta a trancar el juego, que es lo que se planteó ayer, donde Natalia Yaresco le llamó a las enmiendas del Senado la píldora venenosa, que si eso se aprueba, pues se cae todo. Y la jueza fue muy dura. De hecho, pues mucha gente me ha comentado y se ha quejado de que en realidad ella estuvo defendiendo a la Junta en este proceso en contra de la legislatura y utilizando esa carta del miedo que la Junta había traído anteriormente. También la Junta trajo la carta del termination fee, la multa esta, entre comillas, que dice que Puerto Rico tendría que pagar si no se confirma el plan. Pero eso ha quedado desmentido por el propio texto del acuerdo con los bonistas, por el Plan Support Agreement, donde dice que la penalidad no se paga en caso de que la legislatura no apruebe la legislación habilitadora o en caso de que la jueza no confirme el plan, porque son unas contingencias que no están en el poder, en las manos de la Junta, son asuntos que hace un tercero. Nadie pacta una penalidad en un contrato basada en lo que un tercero haga. Yo pacto las penalidades basadas en lo que yo haga o no haga. Y por eso ese elemento no es correcto. Fíjate, Alfonso, que los legisladores fueron allí a decir, sí, estamos haciendo todo lo posible, mañana mismo, que eso es hoy, vamos a aprobar los proyectos de ley. O sea, fue una situación bien penosa ver como una jueza federal le daba un regaño a los legisladores de un territorio como si fueran niños, ¿verdad? Y lo que está sobre todo esto y que muy poca gente habla, Alfonso, es el coloniaje. El coloniaje terrible que vivimos, donde supuestamente hay una legislatura que fue electa por el país, pero que no tiene ningún poder, y no tiene ningún poder, ya sea porque la Junta lo domina efectivamente o porque la jueza les mete miedo y los arrodilla. Pero, como todo esto es una pantomima para meterle miedo, Alfonso, la jueza emitió una orden en la tarde de ayer en donde ya no es que va a desestimar el caso, es que le dijo a la Junta que en el informe que tiene que presentar el 4 de noviembre le exprese si va a sugerir que se empiece un proceso de mostrar causa por la cual no deba desestimarse los casos de título 3. Así que ya no es la jueza quien los va a desestimar, sino la propia Junta la que tiene que sugerir ese trámite. Y la Junta no lo va a hacer, Alfonso. ¿Tú crees que esos 7 arrogantes miembros de la Junta de Control Fiscal van a aceptar que fracasaron en el proceso de reorganización de la deuda de Puerto Rico cuando todo su prestigio futuro y todo el reconocimiento que van a obtener por el fin de los tiempos es que hayan logrado porque dentro de la mentalidad del capital financiero, este proceso es bien importante y de seguro le va a generar influencia, reconocimiento, prensa, entrevistas, discursos pagados a toda esa gente que está ahí en la Junta y que luego irán por ahí a hacer sus negocios. Y ellos no van a aceptar que no pudieron reorganizar la deuda de Puerto Rico. Eso sería un asunto absurdo. Así que ya no es la jueza la que va a desestimar porque se le acabó la paciencia. Le tiró la bola a la Junta para que diga si entiende necesario que se inicie un proceso para determinar si procede o no la desestimación del caso. Así que eso no va a ocurrir. Y fíjate, una cosa es lo que se hace en pública, ¿verdad? En la vista, cuando yo me conecté, Alfonso, había 300 personas conectadas en la llamada. Y otra cosa es lo que ocurre por debajo del radar, que son las órdenes y los documentos y las mociones, ¿verdad? Por suerte, ¿verdad? En la prensa en Puerto Rico, la prensa
alerta, ¿verdad? Como PAB saca esta información. Otras pues se van con el discurso del papagayo, ¿no? Diciendo, a la jueza se le acabó la paciencia, hay que acabar con este caso, hay que aprobar la legislación habilitadora, aunque nos vayamos a quiebra en 3 o 4 años más, Alfonso, porque la realidad es que ese plan de ajuste de deuda, que es lo más importante de este tema, ese plan de ajuste de deuda no es viable. Y la Junta quiere arrinconar a la legislatura para que le dé un cheque en blanco a la Junta para que puedan hacer ese intercambio de bonos y eventualmente vernos en esta misma situación, en un término que es cierto, porque ya todos los economistas están de acuerdo que eso tarde o temprano va a llegar, incluyendo los economistas de la Junta. Así que no es si va a llegar, es cuándo va a llegar la segunda quiebra. Y ahí sí que ni siquiera las pensiones van a estar aseguradas. Lo estoy escuchando y lo que puedo apreciar es que si Puerto Rico tuviera las agallas, nos podríamos plantar en este momento y decir no hay ningún proyecto de ley, ¿sabes? Y jueguen ustedes su próxima ficha. Claro. Pero, sin embargo, no es lo que yo digo, lo estoy escuchando a usted detenidamente, pero he estado, yo hago este ejercicio sutil de darme un paseo por la banda AM de vez en cuando, y el enfoque es que la jueza se acabó la paciencia. Ahora sí, o sea, como cuando enviaban a uno el 6º grado, el 7º grado, a sentarse frente a la oficina de la principal, sí. Como abonando a este miedo, pero usted obviamente no le tiene ningún temor a esto. Para nada, Alfonso, todo eso fue un show of force, porque la Junta necesita arrodillar a la legislatura para que aprueben el cheque en blanco que le va a permitir a los bonistas de buitres obtener ganancias de más de 50%. Nada más con que la jueza confirme el plan, ya esos bonos ganan más de 50% en el mercado. Y el proceso de desestimar un caso de esta envergadura no es que va a tener consecuencias dramáticas, dañinas para Puerto Rico, es que también va a tener consecuencias dramáticas para el mercado de bonos municipales, porque hay todavía una deuda de 150 mil millones de dólares, incluyendo los pensionados, que estaría sin ajustarse. Hay también unas expectativas de que el proceso en Puerto Rico sea exitoso, porque eso podría implantarse en otros estados que tienen problemas financieros y problemas de pensiones también. Así que todo esto es un experimento sobre el cual mucha gente de poder y muchos estados están mirando, y tirarlo por la borda no va a ocurrir, Alfonso, eso no va a ocurrir. Y la jueza, de tanta aseveración de fuerza que hizo ayer, ahora todo se reduce a que es la Junta la que tiene que decidir si en realidad vamos a considerar la desestimación. Porque es que en derecho no procede. La desestimación en derecho de un caso de quiebra del capítulo 9, que es el que aplica aquí, es cuando el deudor, en este caso la Junta, abandona el proceso, no va a las vistas, no somete los documentos, o cuando somete un plan y la jueza o el juez no lo confirma. ¿Y sabe lo que dice la ley? Que si no lo confirma, se vuelve a someter otro plan. Así que aquí podemos hasta fracasar en el intento de la confirmación y no se cae el caso de quiebra ni se cae el stay. Mientras haya el caso de quiebra, hay stay. Así que todo esto es un espectáculo para que la legislatura realmente acepte. El problema es que la legislatura, como tú muy bien sabes, tiene la oportunidad todavía de imponer sus condiciones. La jueza lo reconoció ayer, dijo que la legislatura tenía que legislar, y en la sentencia de retiro digno también lo dijo, que la legislatura tenía hasta el poder de obstruir el proceso de ajuste de deuda. Así que imagínate, hasta ser arbitrario y paralizarlo. Pero la legislatura se está fijando en unas prebendas, ¿verdad? Mira, no recortes las pensiones, darle un dinero adicional a la universidad. Pero ese no es el issue principal. El issue principal es si se puede pagar el plan de ajuste. La legislatura debe o rechazar el proyecto y erradicar otro, en donde el enfoque sea que no se puede emitir bono alguno para pagar deuda ilegal, e identificar cuáles son las emisiones que evidentemente son ilegales, como son las emisiones del 2012 y 2014. Si la legislatura dice que los bonos no se van a utilizar para pagar esas emisiones, se estaría rebajando la deuda en 7 mil millones de dólares, Alfonso. Así que es una cantidad significativa que podría ayudar a que Puerto Rico pueda pagar su deuda eventualmente y salgamos de este problema sin volver a tropezar en una crisis financiera. O sea que la ficha del tren que lo tiene la legislatura de Puerto Rico. Absolutamente.
tienen todo el poder y eso lo reconoce la ley, lo reconoció la Junta ya, lo reconoció una sentencia de la jueza que próximamente va a ser final y firme porque nadie va a apelar, y la jueza lo dijo ayer mismo, que la legislatura tiene que legislar. Lo que tiene que hacer la legislatura es poner los términos y condiciones de qué es lo que se va a pagar para que después no caigamos en una quiebra. Y si el servicio a la deuda, Alfonso, se reduce en 500 millones, en vez de 1.150 millones, estamos pagando 650 millones más o menos, pues mira, sobra dinero para entonces tú darle fondos a la Universidad de Puerto Rico, para que tenga un espacio de seguridad para el pago de las pensiones, para que inicies proyectos de crecimiento económico. El ahorrarse en el servicio de la deuda es lo que va a permitir que Puerto Rico salga adelante, que tenga dinero extra para generar crecimiento económico. Sin eso, mediante medidas de austeridad, que es lo único que piensa la Junta, y con un pago tan alto de la deuda, Puerto Rico no va a tener crecimiento económico y vamos directo a una segunda quiebra. Licenciado, muchísimas gracias. Nos ha dado una perspectiva, una óptica muy diferente a lo que estamos escuchando en otros medios, lo que estamos viendo, leyendo, viendo en televisión y escuchando en otros medios. Gracias, muchas gracias. Cómo no, siempre, Raúl, que pasen buen día.